Estimados estudiantes del quinto grado, continuando el desarrollo de las actividades, el día de hoy vamos a analizar estructura del texto, el tema, la idea principal y las ideas secundarias. ¿Sí? Ya empezamos lo que es el cuarto bimestre con el tema 19 en el área de razonamiento verbal. Tema y las ideas. ¿Qué es el tema? Nos dice, para identificar el tema de un texto se realiza la siguiente pregunta. ¿De qué o de quién nos habla la lectura? ¿Sí? Y el tema es aquello de lo que está hablando. Y las ideas pueden ser de dos tipos. Principal, expresa el contenido central del texto. Alrededor de ella giran las demás ideas. Secundarias, amplían, complementan o explican la idea principal. El tema es una proporción en forma nominal que tiene por finalidad presentar el asunto tratado a la lectura anterior. El tema. A continuación vamos a ver ideas principales. Un texto nos dice que está constituido por párrafos. Normalmente en cada párrafo se puede distinguir una idea alrededor del cual se organiza la información. Ideas principales o ideas secundarias. La idea en torno a la cual gira la información recibe el nombre de idea dominante. Pero, como ocurría en el campo de los temas, no todas las ideas dominantes tienen la misma relevancia. Habrá, pues, que diferenciar entre ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Las ideas secundarias, en cambio, expresan detalles o aspectos derivados del tema principal a menudo. Estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Tanto las ideas principales como las ideas secundarias se expresan en forma oracional. ¿Cómo determinar la idea central de un texto? Nos dice, para determinar el tema central debemos preguntar, ¿de qué nos habla el texto? Veamos un ejemplo. La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, ¿de qué nos habla el texto? Concepto de la cartografía, ¿sí? Que vendría a ser el tema. ¿Cuál sería una idea principal? Que la cartografía es la ciencia que representa la Tierra a través de los mapas. Ideas principales y secundarias. ¿Cómo aparece la idea principal? En un párrafo puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. La idea principal, ejemplo, nos dice, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Y una idea secundaria sería, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. ¿Sí? Entonces, idea principal se puede decir es la idea que ronda en todo el texto. Expresa un contenido muy o más importante y se redacta en forma de oración y que se puede realizar la pregunta, como ya se había mencionado anteriormente, de qué o de quién habla el autor y qué sostiene. ¿Sí? Entonces, es importante nosotros para conocer una idea es importante primero leer todo el texto y luego subrayar o resaltar. Ejemplo, tenemos acá una idea principal. La célula es la unidad más pequeña que tiene vida, es decir, realiza las funciones vitales. Tiene tres partes fundamentales. La membrana que recubre toda la célula, el citoplasma, que es el interior de la célula, donde se encuentran los orgánulos y el núcleo que está en el interior del citoplasma rodeado por una membrana nuclear y en cuyo interior está el material genético. ¿Sí? Entonces, aquí no olvidando que estamos hablando de la célula, unidad más pequeña. Sería idea principal y la idea secundaria, bueno, viene a ser sus funciones, las características. ¿Sí? Eso es lo que sería la idea secundaria.
Aquí nos dice cómo determinar la idea principal de un párrafo. Otros ejemplos. ¿Sí? No necesariamente la idea siempre va a estar al inicio, también puede estar en el centro, como podemos observar aquí, de párrafo. Una de las ciencias que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones, que ha impactado en la sociedad tecnificada en todos los aspectos, la ingeniería genética, una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Avances como el descubrimiento de los genes de algunas enfermedades o la manipulación del genoma humano confirman lo anterior. Al final, aquí, como se puede ver, perdón, en el color azul, sí, esa sería la idea principal, ¿correcto? Nos dice acá al final, la investigación cada vez más fructífera del ADN humano, el descubrimiento de los genes responsables de enfermedades y la posible manipulación del material genético de los seres humanos hacen que la ingeniería genética trascienda ya los muros de los laboratorios de investigación e impacte en nuestra sociedad como una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. ¿Sí? Como podemos ver en estos dos párrafos, la idea nos dice que acá está en el centro, en el primer párrafo y en el segundo párrafo sería al final. Otro ejemplo, a ver, nos dice cómo determinar la idea principal de un párrafo. La idea principal de un párrafo se reconoce mediante la pregunta, sí, ya se había mencionado, que dice, ¿qué se dice respecto al tema de este párrafo? Se expresa generalmente a través de una oración principal. Esta oración puede ubicarse al comienzo, al medio o al final del párrafo. ¿Qué nos dice? Al comienzo. A ver, esta idea hasta el comienzo dice, no cabe duda de la ingeniería genética. Es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigadores e impacto en la sociedad tecnificada. No solo en este aspecto, sino en el ético. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, observamos que la idea es la ingeniería genética, es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. El tema, entonces, sería la ingeniería genética. ¿Qué se dice respecto del tema en el párrafo? Que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Aquí veamos otro ejemplo. Nos dice, cuidado con el mosquito. Información lunes 10 de octubre del 2010, una noticia. Cuidado con el mosquito. El mosquito es nocivo para la salud. Existen distintas clases de mosquitos. Unos transmiten el dengue, otros la malaria y otros la fiebre amarilla. Hay que evitar que se reproduzcan. No deje botes, llantas o macetas en donde se pueda acumular el agua, porque en esos lugares los mosquitos depositan los huevos. Mátelos para que puedan vivir feliz. ¿Sí? Entonces aquí en el texto nos dice de qué trata el texto. Entonces acá nos dice del mosquito. ¿Sí? El mosquito de todo lo que está acá en el texto. Y este sería el tema principal. ¿Y cuál es la idea que resume todo el texto? El mosquito es nocivo para la salud. Esa es la idea principal. ¿Sí? Entonces, para nosotros reconocer los textos es importante leer, analizar o subrayar y poder llegar a una alternativa concreta o correcta. ¿Sí? Esto es todo, estimados estudiantes del quinto grado. Espero que sea de gran ayuda para poder completar su libro también de actividades. Gracias.